La inteligencia artificial es más capaz e inteligente que todos los humanos. No existe trabajo a salvo de la amenaza de AI y su uso ya ha dejado hoy a miles de desempleados. Estamos a solo unos meses de que Terminator se tome nuestro mundo, o al menos eso es lo que dice la prensa, y la realidad es muy distante de esta visión apocalíptica que nos están vendiendo. Todos los días, los grandes líderes ejecutivos de las empresas más grandes del mundo aseguran y prometen que la revolución de AI es inevitable y que desde ya está destruyendo el sistema laboral y económico actual. Líderes como Emad Mostaque de Stability AI, quien dijo que la AI iba a reemplazar a los desarrolladores en 5 años. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, dijo que debido a la inteligencia artificial, los niños hoy no deberían aprender a programar. Elon Musk dijo en 2016 que los vehículos Tesla saldrían al mercado en ese entonces, siendo totalmente autónomos. Y Scott Wu de Cognition Labs dijo que la inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo de los desarrolladores hoy mismo. Y la verdad, todas estas frases o predicciones no han resultado siendo más que farsas, que a algunos de los personajes de esta lista les ha costado su credibilidad o su trabajo. Exploremos entonces 5 fracasos reales de la inteligencia artificial, que muestran hechos totalmente contrarios a estas exageradas predicciones, y validemos en tiempo real si la inteligencia artificial es realmente capaz de reemplazarnos, más puntualmente a nosotros, los desarrolladores. ¿O será que la AI también aprenderá a tomar café y quejarse de las reuniones innecesarias? En Estados Unidos, en el año 2018, Amazon implementó tiendas físicas llamadas Amazon Go para comprar productos de mercado y la canasta familiar, y que contaban con una tecnología impresionante que les permitía a los compradores tomar el producto del stand y simplemente salir de la tienda, asegurando el cobro correcto de manera inmediata, sin necesidad de tenderos, cajas o filas. A esta tecnología se le llamó Just Walk Out, o se podría traducir como simplemente vete. Sin embargo, a finales de marzo de 2024 se dio una gran revelación, junto con el anuncio del cierre de muchas de sus tiendas Just Walk Out, o el reemplazo total de esta tecnología. Amazon despidió al menos 1000 empleados en India que trabajaban detrás de bambalinas para hacer funcionar este servicio. Y surge entonces la pregunta: si es una tecnología automática basada en inteligencia artificial, ¿por qué necesitaba tantos empleados? La respuesta es simple. La inteligencia artificial de Amazon consistía de cámaras y sensores revisados y validados manualmente por más de 1000 empleados en otro continente, es decir, nunca fue inteligencia artificial de verdad. Esta conclusión está soportada con muchas inconsistencias que observaban los clientes en el servicio, incluyendo demoras de horas en el registro del cobro por los productos tomados, aunque Amazon asegura que sus empleados no servían para este propósito. En el año 2019, Amazon anunció su servicio de entrega de pedidos utilizando robots autónomos para lo que llaman el Last Mile Delivery. El objetivo de estos robots es el realizar entregas en distancias cortas, utilizando espacios públicos y transportando los bienes a velocidades similares a las de los peatones. Sin embargo, parece que nadie les explicó bien lo de similares a los peatones, porque su comportamiento en tráfico ha sido todo un espectáculo. Igualmente, FedEx, el gigante de la logística, lanzó su programa de entregas a través de robots para Last Mile Delivery en el año 2020. Este concepto e idea se ha masificado en campus universitarios de Estados Unidos y recientemente en Tokio, donde Uber Eats inició la implementación del mismo servicio. Pero estos dispositivos basados en inteligencia artificial dejan aún mucho que desear, y su comportamiento ha presentado riesgos en el tráfico tras quedarse inmóviles al cruzar las calles, o al ser simplemente incapaces de llegar a la ubicación deseada, sin la ayuda de una mano humana controlándolos de manera remota. En el año 2022, las dos compañías, tanto Amazon como FedEx, decidieron descontinuar su programa de robots de entregas a domicilio, llevándonos a concluir que aún estamos lejos de ver una tecnología realmente aplicable al mundo real. Y las empresas que siguen operando bajo este modelo han estado involucradas en accidentes de tráfico o han utilizado las imágenes capturadas por sus cámaras y sensores en investigaciones policiales, generando una desconfianza generalizada de estas tecnologías en las comunidades en donde trabajan, y su mal funcionamiento y predictibilidad ha confinado su operación a espacios muy controlados. ¿Y qué podemos decir de los autos autónomos? Que según Elon Musk serían 100% funcionales a partir del año 2016,
pero que al día de hoy no se acercan a ser para nada confiables. Las empresas más grandes de automóviles han realizado esfuerzos en el campo del manejo autónomo, siendo Tesla la más arriesgada en su enfoque por implementar esta tecnología. Pero su uso solo ha generado controversia e infortunadamente víctimas que han estado involucradas en accidentes causados por el errático comportamiento de los vehículos, que han confundido el término conducción autónoma con conducción autodestructiva. Estos autos son incapaces de reconocer obstáculos claramente visibles o realizar cruces de manera coherente en semáforos o intersecciones, cosas que un humano podría realizar fácilmente y sin problema. Ha llegado a tal punto que ya existen sitios web dedicados únicamente al seguimiento de accidentes fatales de estos vehículos. Y terriblemente las compañías que los han creado actúan con un extremo secretismo respecto a sus fallas y evitan a todo lugar que el público conozca la tenebrosa realidad de las tasas de accidentes asociadas a estas tecnologías. Esfuerzos de realizar robotaxis o taxis totalmente autónomos por empresas como General Motors han sido suspendidos debido a accidentes ocasionados por el software. Y la empresa más exitosa en este ámbito, Waymo, ha estado involucrada en múltiples accidentes en Estados Unidos. Y ahora sí, veamos los peores fracasos recientes de AI. Si eres un usuario de Facebook o usuario de Instagram, estoy seguro de que te has cruzado más de una vez con imágenes totalmente generadas por la IA y que se tornan virales. Y a pesar de que algunas de ellas pueden verse totalmente incoherentes o creadas por un robot en plena crisis existencial, son capaces de amasar una increíble cantidad de likes o comentarios, demostrando lo fácil que es ser engañado por AI en redes sociales. Hoy en día, el uso más polémico de esta tecnología consiste en la creación de deepfakes de personas o famosos, en donde se genera a partir de la nada contenido explícito con la imagen de la víctima. Y tristemente, estos deepfakes representan hoy una epidemia entre adolescentes que son víctimas de su uso en colegios y universidades en Estados Unidos y el resto del mundo. Las búsquedas de conocimiento en Google están ahora plagadas de páginas web falsas o spam generadas por inteligencia artificial. Conferencias de investigación o publicaciones científicas han visto un incremento dramático de artículos generados por AI que no traen valor real al avance de la ciencia. Y con la generación de voz y video, las plataformas de video como TikTok y YouTube están plagadas de fábricas de contenido con AI que le quitan el verdadero valor humano a estas plataformas. A mediados de la década pasada, se compartía la teoría de la Internet muerta, en ese entonces una teoría de la conspiración que aseguraba que el Internet consistía solo de contenido generado por bots y cuya meta era manipular los algoritmos y la población. En aquel entonces no era más que eso, una teoría de la conspiración sin fundamento científico, salida de la ciencia ficción. Pero con la llegada de AI, estamos cada vez más cerca de ver esto como una realidad. Sitios como Facebook, Reddit y X están llenos de bots y ya no existe manera de discernir si el contenido compartido es realmente una experiencia humana, llevándonos a sentir una desconfianza generalizada de todo lo que vemos en la red, haciendo que incluso las recetas de cocina sean objeto de sospecha. Y ahora hablemos de Devin. El servicio bautizado así por sus creadores, Cognition Labs, que según ellos es el primer ingeniero de software AI. Devin es un agente construido sobre el modelo GPT-4 de OpenAI, que para ejecutar sus tareas se apoya sobre el uso de navegadores, terminales y editores de código, simulando la manera en que un humano realizaría su trabajo de desarrollo. Su introducción en el mercado solo generó controversia y la reacción del público no ha sido para nada positiva, llevando a muchos a maldecir la existencia de este software. Y en su corta existencia, Devin se ha ganado más enemigos que un árbitro en un partido de fútbol. Cognition Labs, su empresa creadora, asegura que Devin es capaz de arreglar issues en repositorios de código abierto de manera totalmente autónoma y que Devin es capaz de realizar de manera completa trabajos en Upwork, una web que permite a freelancers realizar trabajos de implementación de aplicaciones o capacidades de software. Pero un análisis detallado de los demos presentados en la misma página de la compañía creadora de Devin revela graves inconsistencias. Por un lado, Devin es incapaz de capturar correctamente los requerimientos del usuario, construyendo aplicaciones que no resuelven el requerimiento planteado. Por otro lado, los demos demuestran que fueron procesos que tardaron días en ejecución, solucionando problemas que ingenieros reales resuelven en minutos. Además, durante su ejecución, Devin introduce nuevos errores en el código, utiliza código raro o incoherente y no sabe utilizar correctamente comandos de terminal. Lo peor de todo es que el demo de Upwork que el personal de Cognition Labs demuestra en su página no fue resuelto, como lo dice el mismo autor del ticket y lo publica en el video que puedes encontrar en la descripción. Aunque siendo sinceros, no todo es malo,
Pues en los demos de Devin se ve a la inteligencia artificial arreglando sus propios errores a través de print commands, tal como lo haríamos nosotros, llevándonos a pensar que el único trabajo seguro con Devin es el de ser corrector de sus propios errores. Pero por impresionante que sea la tecnología actual, la realidad es que la inteligencia artificial está lejos de reemplazar a los ingenieros de software. Para poder elaborar más sobre este tema, yo mismo puse a prueba a Devin, utilizando una versión open source de esta herramienta, denominada OpenDevin. El caso de uso que puse a prueba fue simple: realizar el desarrollo de una API en Python, utilizando Poetry y FastAPI. La base de datos debería ser en SQLite y el objeto de usuario consistía de nombre, apellido, teléfono y edad. Si me pongo como medida base para la ejecución de este trabajo, me hubiese tomado por mucho de 20 a 30 minutos hacerlo, y esperaría que Devin, con todo su arsenal AI, pudiese realizarlo en tiempo récord. Sin embargo, las pruebas demostraron una realidad diferente. A OpenDevin le tomó más de 2 horas desarrollar y liberar el código esperado. Dio muchas vueltas sobre comandos que serían de uso obvio para alguien experimentado, y se tardó al menos 1 hora definiendo el ambiente y las librerías necesarias para realizar el desarrollo, algo que a un desarrollador promedio no le tomaría más que algunos minutos. OpenDevin se encargó de entregar pruebas unitarias, así como también workflows de GitHub Actions para ejecutar los tests de manera automática. Y no puedo negar que el output es impresionante, pero el caso de uso propuesto fue muy básico. Para requerimientos más complejos como el desarrollo de sitios web, OpenDevin se ahogó en aguas poco profundas y falló totalmente en su ejecución, siendo incapaz de instalar las dependencias básicas de TypeScript o JavaScript. Puedes encontrar el código generado por OpenDevin en el repositorio que está en la descripción del video. Si tú mismo quieres poner esta prueba, clona el repositorio de OpenDevin y realiza la ejecución local de la herramienta. La verdad, el proyecto es muy fácil de instalar. Entonces, ¿estamos a punto de ser reemplazados por AI? La verdad, no. Y todos los fracasos aquí listados son vivo ejemplo de ello. La prensa y los fundadores de las compañías hacen demasiado ruido en este tema y es difícil encontrar una opinión objetiva. Los medios publican artículos sensacionalistas en su afán de atraer clics, y los ejecutivos de las startups o corporaciones hacen promesas exageradas buscando inversión para seguir financiando su trabajo y su desarrollo. El verdadero problema yace en que no todos somos igual de versados o conocedores de cómo funciona la inteligencia artificial, y no todos somos conscientes de sus debilidades. Los managers o administradores de muchas empresas, en su afán de ahorrar costos y desde su ignorancia, han comprado las noticias exageradas de la prensa en cuanto a la funcionalidad de AI como si fueran ofertas de Black Friday. Y si bien no está en capacidad de reemplazarnos, y no lo va a estar en los siguientes años, la amenaza de que nos deje sin trabajo es real debido a las ideas erradas que son aceptadas. Ya se ven consecuencias. Por ejemplo, como un concesionario en Estados Unidos utilizó un LLM en un chatbot de servicio al cliente, y esta aplicación se dejó manipular de usuarios para ofrecer costosos vehículos a $1. O como Air Canada, que utilizó un chatbot que entregó información errada a un pasajero acerca de las políticas de vuelo, y la ley canadiense castigó a la aerolínea, que tiene que compensar al pasajero por la confusión. Y la verdad, por más que la AI funcione, el discurso no deja de ser absurdo. ¿Acaso los tractores o la tecnología agraria hicieron que desapareciera el trabajo de agricultura? ¿O las herramientas computarizadas hicieron que desaparecieran los arquitectos e ingenieros? Estas herramientas llegaron para potenciar nuestro trabajo, para hacernos más eficientes y capaces, pero no son para reemplazarnos. Y es una visión aceptada y ya regulada por la Unión Europea. ¿Aún crees que la inteligencia artificial nos va a reemplazar? Abramos un debate y déjame saber en los comentarios tu opinión. No dudes en dejarme un like si te gustó este contenido. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones, que se acerca mucho más contenido de inteligencia artificial. Finalmente, y como lo hago en todos los videos, quiero asegurarte que eres valioso, que tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y que eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. No dejes que ningún algoritmo te diga lo contrario. Ahora, mira este video si estás interesado en utilizar la inteligencia artificial en tus propias aplicaciones y plataformas, entendiendo el moderno concepto de Retrieval Augmented Generation o RAG.